capacitación del trabajo femenino son una de las mujeres menos beneficio de acceso a la atención y que nuestras experiencias vivenciales, corporales, históricas, igual me cuesta mucho trabajo también la misma música nos está llevando a ese no tienen tono, no sea demagogia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos siguen por la señal y redes sociales de Capital 21 a otro jueves de debate. Como sabemos, estamos a menos de 3 meses de la elección a la jefatura de gobierno acá en la Ciudad de México y sin duda uno de los temas que serán más relevantes en esta elección será el tema de seguridad, no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional. En este sentido, las aspirantes y los aspirantes ya han tenido oportunidad de presentar sus propuestas, su visión de ciudad en el tema de seguridad específicamente. Ya tuvimos el primer debate hace algunos días y pues para esto tenemos hoy una gran mesa para contrastarlas y debatir las ideas. Déjenme presentarles a la mesa de hoy. Tenemos a la diputada Daniela Álvarez por parte de Acción Nacional. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por abrirme este espacio. Como siempre, esta es la casa de todas y todos los chilangos. Por parte de Morena, Dunia Ludlow. Bienvenida, Dunia. Muchas gracias. Y Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano, una vez más, bienvenida a Jueves de Debate. ¡Epa! Pues si les parece bien, vamos arrancando con un balance general sobre cómo está el tema de seguridad, cómo vamos aquí en la Ciudad de México. Empezamos contigo, Sofía. Pues miren, creo que hoy vamos a escuchar 2 versiones. Una versión va a decir que todo está mejor, que los números antes eran terribles, entonces que si nos vamos a los totales, pues evidentemente seguimos mal, pero que estamos mejor que hace 1 sexenio, 2 sexenios, 3 sexenios. Y la otra versión va a decir que no, que efectivamente estamos mal, que esto va de mal en peor, que la percepción de seguridad es falsa, que vamos a ver, no. Nosotros en Movimiento Ciudadano y justamente la perspectiva del candidato a jefe de gobierno Salomón Chertorivsky es que no vivimos en ninguna de esas 2 realidades, sino justamente en un lugar mucho más confuso, diverso, que es pues donde aterriza la Ciudad de México. Yo consideraría aquí decir 2 cosas. Primero, si nos vamos a las cifras siempre van a ser moldeables y probablemente en muchos sentidos van a mentir. La Ciudad de México presenta un escenario donde efectivamente tenemos menos homicidios. Sin embargo, las muertes por causas no determinadas aumentaron. Entonces, es una de esas cosas, de esos picos, quienes nos estén escuchando que no entiendan muy bien, cuando alguien fallece, normalmente hay 4 categorías en las que tú puedes caer, ¿no? Al fallecer. Una es por un accidente, segunda es por un homicidio, tercera es por un suicidio y cuarta es una causa no determinada. Entonces, cuando una de esas tiene un pico, por ejemplo, o enfermedades, por ejemplo, que en el COVID evidentemente pues se dispararon al cielo, ¿no? Cuando una de esas tiene un pico, pues hay que preguntarse el por qué. Y en el principio del sexenio, con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, las muertes por causas no determinadas volaron. Entonces, a lo que quiero llegar es, si nos vamos a las cifras, siempre va a haber una versión y una lectura que favorezca a una u otra de las perspectivas. Lo que nosotros creemos es que urge hablar de propuestas de seguridad en casos preventivos, donde realmente le demos a la policía, en este caso la Ciudad de México, las herramientas, la preparación, etcétera, para poder evitar que suceda pues un incidente, un crimen, etcétera. Y finalmente, y creo que ya regresaremos, para nosotros en Movimiento Ciudadano es importante que esa perspectiva sea no punitivista, que entendamos la prevención y que entendamos la justicia como un proceso de restauración real y de reinserción real, en lo cual creo que todavía a esta ciudad le falta mucho por caminar. Daniela, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo vamos? Pues mira, yo sí, evidentemente creo en las cifras, pero sobre todo en lo que opina la ciudadanía. Más del 70% de las y los ciudadanos considera que la inseguridad es el principal problema que hay en la Ciudad de México. Y justo retomando las cifras, desde el 2008, de octubre de 2018, a octubre de 2023, ha habido más de 4.950 personas desaparecidas tan solo en la Ciudad de México. Los homicidios se han incrementado, a pesar de que digan que no. Los datos de la propia Fiscalía de la Ciudad de México así lo señalan.
En el 2022 se tuvieron 45, en febrero, tan solo en febrero. En el 2023 se tuvieron 53 y en 2024 se tienen 63. Y si nos vamos a los años anteriores, en 2022 hubo 709 y en el 2023 hubo 778 homicidios. Es decir, los números no mienten, los datos ahí están. En el tema del despojo estamos cada vez peor. En la Ciudad de México, desde que entró Claudia Sheinbaum al gobierno, hay 20 despojos al día. Es decir, más de 20,000 despojos en esta ciudad, en donde las carpetas siguen sin poder judicializarse, en donde las personas llevan 3, 4, 5 años intentando tener acceso a la justicia y esto desgraciadamente no ha podido ser. Justo te comentaba de los más de 4,900 personas desaparecidas. Y a pesar de que es un problema grave en la ciudad, a pesar de que se disparó exponencialmente este problema, ¿qué se hace en el Congreso de la ciudad? En donde hay un grupo mayoritario de Morena, en donde incluso la operadora política, quien dirige a Morena, es una de las operadoras políticas más cercanas a Clara Brugada, se les destinan únicamente 22,000 millones de pesos, contrario a lo que se destina a comunicación social. 700 millones de pesos. Me parece que eso es más allá de negligente y corrupto, es criminal, es insensible ante la situación tan grave que se vive en la ciudad y en el país. Bien, Dunia, ¿tú cómo lo ves? Tu balance inicial. Mi balance sería que vamos por el camino correcto. Evidentemente, ahí sí coincido con Sofía, mientras que hay un homicidio, mientras que hay un asalto, mientras que hay un delito, pues todavía hay cosas que debemos de hacer. Pero justo no números revueltos sacados de las redes sociales, sino de las instancias en las que debemos de confiar, como el INEGI, como Evalúa, CDMX, pues nos dan datos muy interesantes de cómo vamos justo por este camino que nos ha permitido no solamente reducir la incidencia delictiva en todos los ámbitos, o sea, desde los homicidios que con Mancera, hoy aliado de los de enfrente, teníamos 8 homicidios todos los días. De hecho, cuando a mí me tocó la responsabilidad de llegar al centro histórico, hacía una contabilidad de los homicidios únicamente en el centro histórico y había entre 3 y 4 homicidios a la semana únicamente en el centro histórico por desconocer la presencia de grupos organizados y crimen organizado en la ciudad. Uno le preguntaba a Mancera cómo íbamos con la inseguridad y cómo íbamos con el crimen organizado y él decía que en la ciudad no existía el crimen organizado y hoy se entiende que en mucho fue por la complicidad que había en ese momento con esa autoridad para generar estos grupos organizados como fue la Unión de Tepito, que de hecho hubo en esta semana detenciones muy importantes para lograr desarticular a ese grupo. Se detuvo al Chori, hace 6 meses se detuvo al Perro, que son como figuras que seguían generando círculos de violencia y que justo a partir de esta estrategia implementada por la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con la coordinación de las autoridades, pero también con más mejor policía, pero también con las nuevas facultades que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana para investigar y por tanto para hacer estas detenciones y sobre todo de la atención a las causas, porque hay que reconocer que muchos de los delitos y mucha de la inseguridad y la violencia que vivimos viene desde nuestras casas y viene también por la situación de pobreza y desigualdad en la que se desarrollaron pues muchos barrios en la Ciudad de México y que es muy importante llevarles servicios, acercarles derechos para ir mejorando los índices delictivos y hasta erradicarlos, ¿no? Entonces, yo creo que es una ruta que ha demostrado que está dando resultados. La doctora Claudia Sheinbaum, a diferencia de cualquier otra entidad federativa, logró una buena coordinación con todas las instituciones que tienen que ver con otorgar seguridad, entre ellas la Fiscalía de la Ciudad de México, que es autónoma, pero también con el Poder Judicial, que 2-3 veces a la semana acudía a los gabinetes de seguridad para dar seguimiento a qué sucedía con esos delincuentes y que no volvieran a salir a la cárcel por culpa de los
los jueces. Y no nada más es el tema de las carpetas y la incidencia delictiva que ha bajado radicalmente en más de un 60% en los delitos de alto impacto, que son todos estos que hacen daño de manera directa a la población, sino también en materia de percepción, ¿no? Uno le pregunta a la gente cuál sigue siendo el principal problema, pues te dice seguridad, porque además han mejorado muchos otros temas, pero cuando uno revisa la encuesta de los hogares realizada por el INEGI y también por Evalúa, de cómo mejoró la percepción de seguridad, pasamos de 74% que estábamos en el 2017 a 42% en el 2023, y también se ve en la confianza que tenemos con el extranjero de la inversión extranjera directa a la Ciudad de México y la llegada de nuevos turistas a la Ciudad de México que antes no venían por esta percepción de inseguridad que se tenía. Bien. Quisiera regresar a algo que creo que ya mencionaron todas, y es el tema como de los datos, las mediciones, ¿no? Sofía hablaba del tema de las muertes de intención no determinada, que en su momento, cuando Nexo sacó estos artículos, pues se abrió un debate súper extenso que a lo mejor la gente de pronto pues le cuesta entender, ¿no? Naturalmente. A mí me ha costado la vida entenderlo, entonces podemos hablar un poco de eso. Entiendo que tenemos como dos mediciones, el tema del INEGI que ya mencionaba Dunia con la ENSU, y tenemos los datos del secretariado, cada una se alimenta de la Secretaría de Salud, el secretariado, no, de la ENSU del INEGI, y el secretario más bien de las fiscalías. Entonces creo que cuando viene este cruce es cuando hay como un delay en los datos de homicidios y de muertes, que son distintos, ¿no? Unas son homicidios, otras se investigan con muertes. ¿Cómo está esa onda? O sea, es que yo justamente por eso empecé diciendo que creo que es nadar en un mundo pantanoso el entrar en los números. Por ejemplo, yo trabajo y trabajé particularmente este último trienio mucho en temas de movilidad, ¿no? Y entonces cuando alguien fallece en la calle, una persona viene en su moto, por cualquier cosa tiene un derrape, choca, lo que sea, ¿no? Si no falleció en la calle, o sea, literalmente ahí, ¿no? Y se lo llevan en la ambulancia y llega al hospital y lo que luego termina matando, pues no sé, es un tema de un golpe en la cabeza o tal, es probable que la cifra, que el dato que pongan no es un siniestro vial, es la causa de muerte que se declaró en el hospital, que fuera la que fuera, ¿no? Traumatismo. Entonces, cuando tú ves los datos de qué tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre muertes viales, ¿no? ¿Qué reporta la CEMOVI en ese sentido? O sea, empiezas a meterte en un... Nosotros literalmente desde la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados no lográbamos realmente aterrizar en cifras que consideráramos eran las más confiables, y no porque ninguno de los dos lados esté mintiendo, sino meramente porque es muy diferente cómo percibes una muerte en un espacio como puede ser la calle, en otro como puede ser una casa, cuando entonces ya no sabes si hay que investigar si fue homicidio o si no, o en un hospital, dependiendo de cuál hayan sido los sucesos que te llevaron al hospital. Bien. Entonces yo por eso creo que ahí es difícil navegar. Lo mismo pasa, y en contra, con la cifra negra. Nos urge hablar de la cifra negra. O sea, no podemos hablar de datos si las personas, en su mayoría, 1 de cada 10 delitos termina en el Ministerio Público. 9 no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente no va y no declara porque tú sientes, o sea, el asaltado eres tú y de repente llegas al Ministerio Público y parece que el delincuente fuiste tú, ¿no? Dunia mencionaba que Mancera decía que no había grupos delictivos en la Ciudad de México, lo cual es inverosímil, ¿no? Pero también al mismo tiempo este gobierno dice que no hay corrupción. Y perdón, pero cualquiera de nosotros que en los últimos 5 o 6 años haya tenido que ir al Ministerio Público a enfrentarse con la autoridad tiene clarísimo que la corrupción sigue viva y vive igual que nunca, ¿eh? O sea, como... Entonces yo sí creo que si la cifra negra no se trata, si no hablamos de propuestas, y de propuestas justamente como que la policía, por ejemplo, o sea, si a mí me asaltan aquí hoy y hay un policía ahí a 6 metros, ¿no? Que ese policía ahí me pueda levantar la denuncia. Que yo no tenga que además hacer la caminata, el esfuerzo, las 12 horas perdidas, el ir a ratificarla. O sea, ¿cómo le hacemos para que la gente realmente declare? Porque si no, hablar de números es echarse una Ave María. Ahorita entramos al tema de las propuestas, porque me parece que los 3 proyectos tienen una propuesta al respecto del Poder Judicial a las fiscalías, que son un temón. Pero, Daniela, ¿tú cómo ves el tema de los datos? Porque sé que tienen críticas pues justo nosotros nos basamos mucho en los datos del sistema, del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, en donde pues un homicidio
difícilmente será reclasificado, si no están las muertes no determinadas. Pero un homicidio, pues es claro, es preciso, y el propio secretariado ha señalado que este delito se ha incrementado. Violación, robo a transporte, y sin embargo coincido completamente con Sofía en la parte de que sí, el 90% de la gente no confía, ¿no? Hay una cifra negra, porque lo que primero que tiene miedo es de que a quien va a ir a denunciar, pues tiene todos sus datos, y pues desgraciadamente hoy, pues aunque se hable de una realidad distinta, porque señalan a Mancera, pero también Claudio Sheinbaum al principio de su gobierno negó el crimen, la existencia del crimen organizado, y luego la evidencia la rebasó. Es una realidad que tenemos que modificar de manera integral todo el sistema de seguridad que hoy opera. Mientras la ciudadanía no tenga esta confianza y no reconstruyamos esta relación entre ciudad y seguridad, entre autoridad y ciudadanía, difícilmente vamos a poder avanzar. Y creer que todo está bien y creer que tenemos que ir por ese camino, me parece que pues para nosotros es nada más la manera de decirle o preguntarle a la ciudadanía: ustedes quieren seguir sintiéndose inseguros al salir a su calle, ustedes quieren seguir sintiéndose inseguros al subirse al transporte, ya no porque te pase un accidente, sino porque te van a asaltar, y todos estos tipos de preguntas que la gente día con día pues se hace de manera regular. Bien, Dunia, antes de irnos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero comentarle a Sofía que si a 6 metros hay un policía que ve que la asaltan, ese policía tiene la obligación de detener al asaltante porque lo está agarrando en flagrancia, y ya con eso lo puede llevar al Ministerio Público y en automático inicia una carpeta de investigación. Sobre el manejo de las cifras, esta misma discusión se dio en la misma revista Nexos, en donde otro investigador, ¿no?, dio cuál fue su percepción pues de estas diferenciaciones que había en el manejo de las cifras. Yo ahí lo que te diría es que sí, efectivamente, en algunos delitos, como el robo a transeúnte, hay una cifra negra, más que por la desconfianza que pueda haber en los ministerios públicos, porque también sí ha aumentado el número de denuncias en los ministerios públicos. Creo que también tiene que ver con que es muy engorroso el procedimiento por parte de las fiscalías y hace que la gente pues no quiera destinarle tiempo para ir a denunciar un delito a transeúnte. Pero hay otros delitos que no tienen cifra negra, como es el robo a vehículo, porque simplemente si no denuncias que te robaron tu vehículo, pues la aseguradora no se hace cargo y no te paga el vehículo, ¿no? Entonces, también en ese tipo de delitos ha bajado radicalmente, y lo mismo en transporte público, que si bien a mí me tocaba justo coordinar uno de los gabinetes de seguridad en el sector Asturias, y detectamos que en el último trimestre del 2023, por la llegada también de que se pagan los aguinaldos, etcétera, y se da una dinámica en el robo a transeúnte que incrementa algunos datos, fue detectada y se atiende con más policía. También mencionar que parte de lo que logró que los delitos de bajo impacto y también en robo a transeúnte disminuyeran, no solamente tiene que ver con esta estrategia de seguridad, sino la implementación de todas las cámaras que se pusieron en el transporte público y en toda la ciudad, en el que pasamos de 15,000 a 76,000 cámaras en toda la ciudad para dar un mejor seguimiento a la ciudadanía. Bien, vamos rapidísimo a un corte, quédense con nosotros, estamos platicando de seguridad acá en Jueves de Debate. Ahorita regresamos. También la misma música nos está llevando a ese causa profundo. No tienen tono, no sea demagogia. Ya estamos de vuelta en otro Jueves de Debate. Estamos platicando sobre el estado de seguridad y las propuestas de quienes aspiran a gobernar la capital del país. Estamos con Daniela Álvarez por parte del PAN, Dunia Ludlow por parte de Morena y Sofía Margarita por parte de Movimiento Ciudadano.
Ahora sí, si les parece, pues ya hicimos un balance de cómo vamos, qué dicen los datos, que este debate podría ser tema de una mesa entera, como ya lo vimos allá en aquella revista. Pero ahora sí, si les parece, vamos a entrarle al tema de las propuestas, ¿no? Yo creo que es de interés para todos y todos quienes nos siguen, pues saber qué les ofrecen las personas que aspiran a gobernarnos. Entonces, si te parece bien, Sofía, ¿qué es lo que te parece más interesante de la propuesta de seguridad de MC? Pues mira, yo creo que, y reitero a donde empecé, dos perspectivas. La primera es una propuesta preventiva y la segunda es una propuesta de reinserción y de no punitivismo. ¿A qué vamos? Primero, necesitamos preparar mucho mejor a nuestros policías. Necesitamos una verdadera gran academia de policía y apostar por las policías locales. Yo creo que la Ciudad de México tendrá que ser ejemplo de desmilitarización y no meternos en, o sea, creo que esta no es la mesa para meternos en si el Tren Maya, si operan hoteles, si no operan hoteles. Yo sí creo que están rebasados de funciones las Fuerzas Armadas, pero particularmente en la ciudad no tendrían por qué accionar a la Guardia Nacional para meterse a cuidar el metro. O sea, creo que hay temas donde tenemos que empezar a planear cómo es que vamos a empoderar de nuevo a las policías locales y darles el espacio y el trato digno que merecen. Y eso, en la propuesta de Movimiento Ciudadano, tanto a nivel ciudad como a nivel federal con el candidato Álvarez Maínez, tiene mucho que ver con salarios dignos, con un tema pues, de dar verdaderamente un acuerpamiento a las policías. Yo decía hace poco en un debate que, a ver, yo no soy parte del cuerpo de policía, ni mucho menos, nunca he estado cerca. La verdad es que respeto mucho a personas que hoy en esta ciudad operan el cuerpo de policía. Sin embargo, creo que así como yo lo sé, ellos lo saben, y es que en muchos lugares la policía para que te den tu chaleco antibalas, para que tal, pues es ir pagando, ¿no? O sea, entonces te dan un sueldo mísero, entre 10 y 15 mil pesos por arriesgar el pellejo, pero además tienes que reinvertir tu sueldo en cuidarte a ti mismo para poder ejercer, o a ti misma, para poder ejercer tu chamba. Entonces creo que hay mucho que operar para tener una policía más digna. Y entender que el paradigma de la policía, que eso a mí me vuela la cabeza. A ver, las policías están en la calle todo el día. Los que ven que está el cable suelto porque se cayó el cable de la luz, los que ven que hay un poste que se va a ir ladeado, se va a caer, que existe un problema, por ejemplo, con perros callejeros, que lo que quieras, no solamente la prevención del delito pensando en robo o en homicidio, ¿no? Esos son las policías y su chamba tendría que ser principalmente evitar que algo pase, no accionar una vez que ya pasó. Entonces, cambiar el paradigma de la policía como una policía observadora, como una policía que denuncia ella misma, o sea, que no te esperes a que te hable un ciudadano a decir, oye, dude, se cayó el cable. No, oigan, pues parte de la chamba de la policía debería de ser esa. Entonces, esa es una parte, dignificar a la policía, pero cambiar el paradigma del rol de la policía. Y dos, y aquí la verdad vamos muy en contra de la propuesta del PRIAN con el tema de las megacárceles, etcétera, porque al contrario, lo que creemos es que hay que evitar que más personas se vayan a la cárcel, no hacer más cárceles para que no estén hacinados, que ojo, los derechos humanos de las personas privadas de la libertad son una urgencia. O sea, estamos en terribles condiciones en este país y en esta ciudad igualmente. Afortunadamente hay esfuerzos, sobre todo de sociedad civil, para dignificar la vida de las personas privadas de la libertad, particularmente las mujeres en Santa Marta, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos mucha chamba que hacer ahí y yo creo que un programa nacional de reinserción, que además la ciudad también debería de ser líder en un programa local de reinserción, debería ser importantísimo, porque entonces lo que empezamos a evitar es la puerta rota, o sea, esta rotación, ¿no?, de los 20,000, 30,000 delincuentes que tenga la ciudad, que además muchas veces pues ya la cárcel ya no le temen, o sea, ya es un proceso en el, no, me robo 10 cachos de autopartes y luego tal. Y nada más quiero hacer ahí una corrección rapidísima, perdón, ya quedamos que medio hay que moverle aquí a la salsa, pero, a ver, o sea, no es cierto que los autos en esta ciudad están todos asegurados, muy por el contrario, esa es una cifra que no sirve de nada. Yo genuinamente trabajando en movilidad es clarísimo, al contrario, deberíamos de motivar a la gente a asegurar sus autos para tener seguros de daños a terceros, etcétera, pero no podemos medir la cifra de seguridad con la declaración de autos robados. Hace 3 o 4 días en Coyoacán, justamente una vecina nos estaba contando que le robaron la motocicleta a su hijo, le preguntamos, oye, ¿fuiste a denunciar? No, ¿para qué? No sé qué, porque además la moto no estaba asegurada. Bien. Entonces no podemos usar esa cifra. Okay. Daniela, por alusiones, bueno, a ambas, empezamos con Daniela primero. ¿Cuál es la propuesta que sí o sí propone PAN, PRI, PRD que tiene que escuchar la gente? Mira, me parece que es una propuesta que incluso tiene muchísimo más fuerza porque ya se generó
en Benito Juárez. Se puso en marcha Blindar BJ, que con esto logró reducir una visión de desigualdad en donde la gente se sentía insegura un 40%, hoy el 85% de las personas que viven en Benito Juárez se sienten seguras de caminar, y esto tiene una lógica. Ha sido un trabajo de manera integral. Proximidad BJ. ¿Qué es Proximidad BJ? Hacer cuadrantes en donde las vecinas y las autoridades se reconozcan, se conozcan. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, tenemos que dignificar la labor de la policía. Necesitamos generar esta paz entre las vecinas y vecinos en donde ya no existe este respeto ni de unos ni de otros, porque pues los vecinos dudan de quienes los están cuidando y los policías temen acercarse a los vecinos al ser agraviados, al ser ofendidos. Se tiene que aprender se tiene que invertir en el tema del primer respondiente, se tiene que invertir en mejores salarios para los policías. No es posible que un policía gane tan solo 4,000 pesos más que un siervo de la nación. Y lo digo por una lógica. Trabajan 24 horas, trabajan justo, ¿no? Tienen que pagar su propia gasolina si aspiran a tener una patrulla. Y esto no es un tema de aspiración, es un tema de necesidad para hacer lo básico, lo elemental, que es cuidar a la ciudadanía. Por supuesto, nosotros vamos también por la licenciatura en seguridad pública para que sea una aspiración lograr y pertenecer a este cuerpo policíaco. También queremos en los primeros, y haremos en los primeros 100 días de gobierno de Santiago Taboada, el plan de acción para pacificar la ciudad. Nos meteremos de manera integral a los 30 polígonos más peligrosos de toda la ciudad para que con inteligencia, con la policía y con la sociedad civil podamos hacer un plan de acción, y hemos tenido éxito en las colonias de Benito Juárez, en donde con números de la propia Fiscalía podemos demostrar esto. Y nada más rapidísimo en el tema de que comentaba Sofi, me parece que sí, por supuesto que también le apostamos a pues que no tengamos nada más medidas paliativas, sino que erradiquemos el tema de la inseguridad. Pero hoy, pues no pensar en más carcelotas sería pues como cuando pasó que quitaron las grúas, ¿no? En donde ya todo el mundo se estaciona, en donde la movilidad se generó un caos en la ciudad. Entonces, hoy tienes un problema que hoy tienes que resolver, ¿no? Paliativamente, para después, evidentemente, trabajando y teniendo a las personas ahí de manera digna, porque hoy es un problema. Las personas que salen de la cárcel, no existe reinserción social. ¿Me explico? Hoy tienen el problema del estigma y hoy tienen muchos otros problemas con los que tienen que trabajar. Y en el tema nada más rapidísimo de los microbuses, en donde tuvieron que poner cámaras, hay dos buenas ideas que tuvo Morena, que justamente una es esta y la otra es los senderos seguros. Pero desgraciadamente en el tema de las cámaras, más del 80% no sirve. Esto se lo reportamos a Sedubi, les llevamos a los operadores de los camiones y siguieron sin querer cambiar la metodología. Los camioneros, los transportistas, ¿por qué no quieren ir? Porque pierden 1, 2 o hasta una semana de trabajo. Sí. Entonces, este programa no opera. Y el sendero seguro es lo mismo. Hay senderos seguros en donde no puedes pasar con una carriola, con una silla de ruedas, en donde parece que nada más se hizo como un tema de negocio porque las luminarias funcionaron 6, 5 meses, pero de ahí, entonces, y los policías pues nunca están. Entonces, un programa correcto que no se ejecuta de la manera correcta no sirve para nada. Bien, Dunia, tu respuesta, ¿y qué tenemos que escuchar de la propuesta de Morena? Yo diría que hay dos cosas que sí es muy importante que tienen que hacer los compañeros de la oposición. Uno es revisar el tema de las facultades, porque las alcaldías no tienen facultades en seguridad. Si uno revisa las detenciones en materia de persecución de delitos, el 97% de las detenciones las hace la policía del sector, que depende directamente del gobierno de la ciudad, y el 3% la policía auxiliar o bancaria, que es la que es contratada por las alcaldías. Y justamente como no tienen facultades en otras alcaldías, por ejemplo, en la Benito Juárez había un problema en la colonia Narvarte de robo de autopartes, que hace unas semanas el secretario de Seguridad Pública dijo que
detuvieron a la banda delictiva en Gustavo Madero que robaba las autopartes en Benito Juárez. Eso no hubiera podido suceder con blindaje BJ porque pues no tiene facultades en la gama. Y segundo, yo creo que vale la pena revisar la estrategia de seguridad implementada en la Ciudad de México, porque no es una estrategia de seguridad fallida como la de Guanajuato o como la de Jalisco. Es una estrategia de seguridad que ha sido exitosa y que muchas de las cosas que proponen están sucediendo. Para ponerte un ejemplo, el caso de los sueldos de la policía. Marcelo Ebrard había dejado a la policía mejor pagada de todo el país y con Mancera se volvió a regresar a las policías menos pagadas de todo el país. La doctora arregló ese problema y justo cada año hay un incremento del 9% al salario de los policías para resarcir esa injusticia que se padeció en el sexenio anterior, y hoy tenemos el sueldo de los policías por arriba del 20% de los servidores de la Ciudad de México y también de la Nación. Y cada año ese sueldo se ve incrementando. Ya también tenemos capacitación. Hay una escuela, hay una universidad de policía en donde justo los 80,000 policías, que tenemos están capacitados, y se ha hecho unos convenios con diferentes organismos internacionales y nacionales para capacitar a los policías en el extranjero, que con mucho gusto les comparto los datos de cuántos policías capacitados llevamos en ese contexto. Y todo el tema de dar seguimiento por cuadrante de la seguridad es algo que implementa el gobierno central y que la ciudad se divide justo en 70 cuadrantes en los cuales todos los días hay un gabinete de seguridad por cuadrante con un representante del jefe de gobierno que va de director general para arriba para dar seguimiento a los temas de seguridad. Entonces, hay muchas cosas que ya se hacen, que están proponiendo y que su profundo conocimiento no les permite ni siquiera reconocerlas para mejorarlas. ¿Qué es lo que propone Clara Brugada? Además de seguir con esta estrategia de seguridad que sí ha sido exitosa, se trata de profundizarla más. ¿Y cómo la vamos a profundizar más? Pues en el sentido de la policía de aproximación está proponiendo utilizar tecnología, inclusive incorporar esta tecnología de inteligencia artificial para hacer más fácil el trabajo de investigación tanto de la policía como de la fiscalía. Ya propuso también duplicar el número de las cámaras, pasar de 75,000 a 150,000. Y también que no puedes consultar. el tema de atención a las causas, que es algo muy importante que encabeza Clara Brugada y que inclusive no se entendería la disminución de delitos que tuvimos en la Ciudad de México si no hubiera intervenido Clara Brugada en Iztapalapa con todo esto que hizo de las utopías, que es un programa muy bonito de atención a las causas que yo espero que ahorita podamos hablar. Y de mucho fraude. Nos quedan como 3 minutitos, entonces se los vamos a dedicar para que extiendan el argumento que estaban sosteniendo. 1 minuto para cada una antes de irnos a corte, Sofía. O sea, pero no es conclusiones todavía. No, nos falta otro bloque. No más porque este argumento está muy bueno, entonces a ver, 1 minuto cada una. Me voy a ir con Dunia del Brazo para cerrar este bloque en un tono más positivo, porque de nuevo en Movimiento Ciudadano creemos que tenemos que dejar de señalar las corruptelas y los malos gobiernos y empezar a avanzar hacia las buenas propuestas. Yo creo que, aunado a lo que ya se mencionó sobre cómo quisiéramos abordar la seguridad, el sistema de cuidados de la Ciudad de México es algo que aporta a la seguridad de la Ciudad de México, porque el que tú le ofrezcas a las familias o a las personas cuidadoras, a las personas con discapacidad, a las adultas mayores, espacios donde puedan estar seguros o seguras, y eso no evite que alguien más tenga que sacrificar su tiempo de ocio, de empleo, de etcétera, favorece tanto a la economía de la ciudad, por un lado, así como a la capacidad de las personas de poder ejercer un empleo digno sin tener que ir a la informalidad u otras opciones, porque al mismo tiempo tienen que cuidar en casa de un tercero o una tercera, ¿no? Entonces yo sí quisiera agregar que la estrategia de seguridad tiene que ser mucho más amplia que pensar solamente en robos y prevención de ellos, o en homicidios y prevención de ellos, sino cómo hacemos que realmente tengamos una sociedad integrada. Bien, Daniela. Pues mira, me parece que lo que no conoce o no sabe bien aquí quien representa a Clara Brugada es que la propia Constitución establece que las alcaldías pueden coadyuvar en materia de seguridad. Y ante la incapacidad y los pésimos resultados que tuvo el jefe de gobierno, bueno, la jefa de gobierno en ese entonces, Santiago Taboada apostó
¿no?, con su propio recurso, que es un recurso muy pequeño, entrarle a esta situación. Tan tiene que ver la alcaldía con el tema de seguridad, que hasta antes de ganarle esta ciudad en el 2021 a Morena, Claudia Sheinbaum iba a Benito Juárez, aplaudía y reconocía el trabajo. Y decía que gracias al trabajo del alcalde Santiago Taboada es que mes con mes la alcaldía Benito Juárez era de las pocas alcaldías reportadas en verdes, sin incidentes o con el menor número de incidentes. Bien. Esto lo reconoció, esto es público, lo pueden consultar en los medios de comunicación. Ahora, en el tema de los cuadrantes, si bien es cierto que en toda la ciudad están los cuadrantes, a mí me gustaría preguntarles, ¿tú conoces a tu policía de la zona en donde vives? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes quién opera un día y quién opera el otro? Esto no existe en la mayoría de la ciudad. En Benito Juárez sí pasa, y me parece que eso es lo que tenemos que apostar. Y la tercera, ahora sí, yo me preguntaría nada más, ¿por qué en 5 años que tuvieron alcaldía, gobierno local y gobierno federal, todo el recurso del mundo, nunca apostaron a estas nuevas tecnologías? Y es más, nosotros hicimos una propuesta, Acción Nacional, junto con la oposición, en el Congreso de la Ciudad de México, para que todos los policías tuvieran su bodycam, es decir, que estuvieran en todo momento grabando lo que estaba pasando, y con esto erradicar la transparencia, darle más certidumbre y cuidar a nuestro policía. Y Morena, junto con la operadora política de Clara Brugada, votó en contra de ese programa. Un minutito para responder. En primer lugar, porque pues resarcimos el daño que había hecho Mancera, y entonces le apostamos a hacerle justicia a los propios policías, con su salario, con su equipamiento, con sus uniformes y con las miles de patrullas que se dieron en toda la ciudad, incluido Benito Juárez. El reconocimiento de Taboada al ejercicio de la jefa de gobierno en los primeros 3 años también está en todos los medios de comunicación, no nada más en el tema de seguridad, sino en el manejo de la pandemia y en la implementación también de la vacunación. El manejo de la pandemia, con mucho gusto te pongo los videos. Pero bueno, el asunto es que acá lo importante es justo avanzar en atender a las causas, ¿no? Y ahí sí es muy interesante el planteamiento de Clara Brugada, porque si bien ya iniciamos con la atención a las causas a través de los pilares, a través de las diferentes becas, de los jóvenes unen al barrio, etcétera, en el caso de las utopías, pues son infraestructura muy grande en el que las personas pueden esparcirse, ejercer sus derechos, y yo estoy segura que con estas oportunidades que se les dan a los jóvenes y a los adolescentes, pues justo lo que hacemos es acabar con esta mina en la que los delincuentes utilizan a los jóvenes que no, que antes se les decía que no estudiaban y que no trabajaban, y que este gobierno pues tiene el enfoque de dar oportunidades. Bien, vamos a un corte rapidísimo que está muy bueno este jueves de debate. Quédense con nosotros por acá. ¿Por qué estás tan seguro, esencial? Gracias por seguir con nosotras acá en Jueves de Debate. Estamos platicando sobre las propuestas y el estado de seguridad en la capital a menos de 3 meses de la elección para la próxima o el próximo jefe de gobierno. Sofía, regresamos contigo, y estuvo muy bueno el bloque anterior, le entramos a las propuestas, pero ¿cuál crees que va a ser el mayor reto en dado caso que Movimiento Ciudadano llegara a la jefatura de gobierno? Pues mira, yo creo que primero hay que romper con la polarización que se ha generado en la ciudad. Creo que esto que sucedió desde la elección del 2021, en el cual la ciudad pareciera estar partida en dos, y de nuevo viviendo en dos universos que, en mi opinión, no existen, o sea, ni en el que todo va muy bien, ni en el que todo va terrible. Habría que empezar por eso, por construir una suerte de armonía que evite, o sea, violencias en la calle que muchas veces se dan a raíz de que no hay una verdadera mediación. Yo lo pienso mucho con las alcaldías, pero creo que la jefatura de gobierno va a tener que poner el ejemplo en esto.
Los y las alcaldes normalmente no se meten a rasparse porque quienes deberían de mediar, ¿no? Quienes deberían de meterse, o sea, un montón de conflictos entre vecinos que terminan en actos de violencia extrema, tienen mucho que ver con manejo de ruido, con un tema de convivencia social, porque el coche de enfrente siempre te lo estacionan y entonces el día que llegaste de malas, entonces le pegó al coche, salió el otro señor, se hicieron de palabras y eso termina en trifulca y a veces incluso con personas muertas, ¿no? Entonces todo eso es un tema de mediación y mediación que tendría que ejercer el gobierno. Yo creo que ese es uno de los primeros retos y de los más grandes. Ahora, también creo que el asunto del crimen organizado es importante y ahí hay que seguir construyendo con el federal una política que verdaderamente contrarreste el tema sobre todo del narcomenudeo, etcétera, que son cosas que si no empezamos a hablar sobre regular, y eso estoy hablando de lo federal, pero cómo nos impacta también en lo local, pues vamos a ir fomentando mercados negros que la verdad poco nos hacen, pues más bien ningún bien nos hacen, ¿no? En Movimiento Ciudadano sí creemos que hay que regular el consumo de drogas, que eso tiene un impacto importante en el tema de seguridad y a su vez pues que en la ciudad no somos ajenos al tema del crimen organizado. Ahora, y cierro con esto, creo que la ciudad es muy dispareja. Tenemos zonas donde hay mucha seguridad, por ejemplo, yo sí conozco al policía de mi cuadrante, ¿no? Pero porque ese policía, pues en una zona en Coyoacán, que tiene un nivel de privilegio, etcétera, de un tipo, pues va, se presenta, toca de puerta en puerta, etcétera, pero no es el escenario en la mayoría de la ciudad. Entonces tenemos que construir piso parejo. O sea, no podemos hablar de seguridad, o sea, mientras sigamos teniendo los feminicidios que tenemos en esta ciudad, mientras las mujeres no se sientan seguras al salir a la calle. Y yo sí creo, y creo que en este caso, y respetando a las colegas, creo que las tres hemos raspado tenis, las tres hemos salido a la calle, las tres hemos hablado con los y las chilangas, y de menos mi experiencia en la alcaldía de Coyoacán, no es la de, no hombre, me siento ya súper bien, no hay tema, me puedo subir al camión sin preocuparme para nada. O sea, yo no creo que estamos en un mundo o en una ciudad que genuinamente pasó del 70 y tantos al 40 y tantos de percepción de seguridad. De menos, yo, Sofía, sigo en el 70 y tantos. Y yo creo que necesitamos un jefe de gobierno que llegue con propuestas, que deje de ningunear si la oposición es o no es, si es más o es menos, y sino más bien que se preocupe realmente por la calidad de vida de los y las chilangas. Y para mí eso, sin duda alguna, y lo digo por absoluta convicción, a nombre de Sofía Margarita, no solo el Movimiento Ciudadano, es Salomón Chertorivsky. Bien, yo dije que no me iba a meter en esto para respetar los tiempos, pero ya metiéndole mi cuchara, coincido totalmente que no podemos hablar del tema de seguridad sin pasar por un tema de combate a las profundas desigualdades que seguimos teniendo. Sofía, muchas gracias por acompañarnos hoy, ya se tiene que ir a otro programa, pero es un placer tenerlas a las tres. Y ahora, si les parece bien, misma... Que estas dos se agarran de la greña. Muchas gracias, bienvenidas siempre. Siguiendo con este tema a modo de conclusión, ¿cuáles creen ustedes que van a ser los retos para la o el jefe de gobierno en caso de que sus respectivos partidos llegaran? Empezamos contigo. Sí, bueno, primero quisiera comentar para el público que nos ve, que para que conozcan al policía de su cuadrante, hay una aplicación que se llama aplicación CDMX, en donde ahí van a encontrar a mi policía, y cuando uno le pica ahí, luego identifica dónde está y te arroja el Nextel del policía de tu cuadrante para que le puedas llamarle en el caso de que tengas alguna emergencia, o inclusive tiene un botón de pánico que está conectada a cámaras del C5 para llamar una alerta al 911. Además de los principales temas, te diría que lo principal es seguir abatiendo la desigualdad. En la Ciudad de México tenemos una desigualdad muy profunda. La pobreza urbana es de las peores pobrezas en las que puede estar la humanidad, porque tiene este punto de comparación en el que pues, se generan muchos sentimientos encontrados. Entonces yo creo que se debe de seguir ese camino de atender a las causas, de seguir abatiendo desigualdades y de hacer conciencia
de todas estas personas que hemos vivido en el privilegio, de que esa otra parte de la ciudad también existe, y mientras que no la atendamos, mientras que no les generemos las mismas oportunidades y derechos que nosotros tenemos, pues vamos a tener que seguir apostándole a más cárceles, a más rejas, a más policía, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en estos países del mundo que son seguros, no es porque tengan más policías, no es porque tengan más rejas, es porque tienen sociedades más igualitarias, ¿no? Que es lo que tenemos que seguir apostando, y es lo que más trabajo nos va a costar, y es lo que hay que entrarle con todo, como lo ha hecho Clara Brugada justo en Iztapalapa. La segunda tiene que ver con la coordinación con las alcaldías, que es algo también muy importante. Efectivamente, las alcaldías coadyuvan en el tema de seguridad, no es los que generan la seguridad. ¿Y cómo coadyuvan con el tema de la seguridad? En primer lugar, cumpliendo con su facultad de poner orden. Poner orden en el comercio en vía pública, poner orden en los establecimientos mercantiles, poner orden en las posibles obras irregulares, poner orden en todas las dinámicas que se dan en la alcaldía, que resulta que en Benito Juárez los edificios irregulares no los ven, para pues ejercer su segunda facultad, que tiene que ver con la verificación y en todo caso la suspensión de aquellos establecimientos que son nocivos para la comunidad. Y sobre todo, atender a las causas. También las alcaldías tienen facultades para generar no solamente programas de estos que condicionan, ¿no? De que si estás conmigo te doy el apoyo y si no, pues te lo quito. No, generar infraestructura cultural, educativa, deportiva y también apoyos que realmente sean universales y apoyen a la gente que más lo necesita. Yo creo que logrando este esquema, que la doctora Claudia Sheinbaum lo logró muy bien con varias alcaldías, una de ellas te diría que fue Coajimalpa, que en su momento también era de la oposición, pero había una gran relación con Adrián Rubalcaba, que coadyuvó justo en que la alcaldía más segura pues sea justamente Coajimalpa. Por su dimensión, por sus características también, es una alcaldía muy chiquitita, pero que al mismo tiempo pues se coordinó muy bien con el gobierno de la ciudad para mostrar esos números. Bien, Daniela, ¿tú cómo lo ves? Y también preguntarte sobre este tema, me parece fundamental el tema de la colaboración entre el gobierno central y las alcaldías. En dado caso, Acción Nacional, si llegara a la jefatura de gobierno o no, ¿cómo sería su relación con las alcaldías que no son de su orientación política? Vamos a llegar y vamos a trabajar con todos, porque esto no se trata de partidos, esto se trata de personas. Es lo que desgraciadamente desde hace 3 años no ha visto. De hecho, yo creí que iba a venir Martí Batres, porque últimamente es el vocero y no es el jefe de gobierno. Yo lo esperaba aquí. Y nosotros vamos a trabajar de la mano con todas, vamos a apostar a seguridad, vamos a dejar de hacer un negocio con la seguridad, porque ¿qué pasa hoy? Si una alcaldesa o alcalde quiere contratar a un policía, si ese policía cobra 8, 9 o 10 mil pesos, el gobierno de la ciudad te lo renta, ¿no?, al doble. ¿Dónde se ve el dinero? No lo sabemos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, eso es a lo primero que lo vamos a apostar. Santiago Taboada es un gran negociador, es tan buen negociador que cuando él con su recurso compraba o rentaba las patrullas, invitaba a la doctora, ¿no?, con el fin de que trabajaran de la mano. Entonces me parece que en esos 3 años que se pudo hacer equipos, se dieron muy buenos resultados. Después la doctora lo soltó y aún así Santiago Taboada siguió con esos resultados, porque no sé de dónde sacaron esos datos, pero la encuesta de percepción de seguridad lleva 10 meses y así se mantuvo a lo largo de los años, siendo la alcaldía más segura de Benito Juárez del país y de la Ciudad de México. La segunda del país y la primera en la Ciudad de México. A diferencia de Iztapalapa, ¿no?, en donde desgraciadamente en Iztapalapa se queda como Clara Brugada entrega la alcaldía, en donde hay mayor número de feminicidios. Es la 4ª alcaldía con mayor número de feminicidios en todo el país, no en la ciudad, en todo el país. Me parece que esto es gravísimo. Hablaba mucho de las utopías, ya descubrimos que las utopías fueron un gran negocio para Clara Brugada. 86 millones de pesos le dio a Raúl Basulto. ¿Quién es Raúl Basulto? El actual alcalde de Iztapalapa y que trabajaba con ella como director de obras. Hablaba de emparejar la cancha. No te preocupes, Dunia, ya escucho tu petición, Santiago, y por supuesto que vamos a emparejar la cancha. Esto que no logró hacer López Obrador, Marcelo Ebrard y
y Claudia Sheinbaum, lo vamos a hacer desde la oposición. Clara Brugada No lo deja hicieron en lo nacional. Clara Brugada deja 400% más pobreza en Iztapalapa, de pasar de 30,000 a 120,000 personas en pobreza extrema. Y terminaría diciendo que la ineficiencia de Morena es evidente. ¿Sabes cuántas personas operan en 911? 25 personas en 2 turnos. Es decir, ni siquiera 2 personas pueden atender cuando tú le llamas a un policía porque te están asaltando, porque en el 911 ves las fugas, pides la ambulancia, reportas el perrito, ¿no? O el gatito que está arriba, y aparte tienes que contestar para dar atención a la seguridad. Nosotros sí le vamos a invertir a eso. No le vamos a invertir a campañas electoreras, le vamos a invertir a la seguridad. Bien, regresamos con un minutito, nos queda para cada una. Volvemos con tu punto, si te parece. Yo lo que creo es que pues, son lo suficientemente hipócritas para un día decir que tienen mucha voluntad de construir diciéndole al jefe de gobierno que es un porro y al día siguiente contratarlos para lastimar a una mujer como a Clara Brugada en un evento. Entonces, con esa misma hipocresía con las que manejan las narrativas son los que manejan cifras inventadas y datos que no son. En el 911 no te atienden 25 personas, yo creo que más bien se está confundiendo con la atención del Consejo Ciudadano, que sí es una institución más chiquita y que justo, pues sí, es esa atención de 25 personas, pero con mucho gusto el call center es de 25 personas. En el caso de que comenta que Iztapalapa es la más insegura, no es verdad. Y es que es parte del manejo, ¿no? Uno no puede manejar el número de denuncias que tenemos en Benito Juárez con el número de denuncias que tenemos en Iztapalapa, porque pues de entrada en Iztapalapa caben 4 Benito Juárez y tiene 3 veces o 4 veces más la población de Benito Juárez. Entonces, ¿cómo sí se llega a una tasa para promediar? Pues dividiendo el número de denuncias por cada 100,000 habitantes. Y cuando hacemos nosotros eso, pues nos damos cuenta que la primera alcaldía con más delitos de toda la ciudad es justo Cuauhtémoc, que hasta hace unos meses pues eran sus aliados Sandra Cuevas, que la verdad es que dejó un desastre en la alcaldía Cuauhtémoc, seguida por otras alcaldías, y en el 4º lugar está Benito Juárez. Hasta el 8º lugar está Iztapalapa. Y el trabajo justo que hizo de atención a las causas, que lo que se ve no se juzga, ya se aclaró esa información con respecto a la utopías 300 veces, nosotros nuevamente lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que quede absolutamente claro a todos los que nos ven. 86 millones. Es muy fácil darse cuenta cuando hay un buen manejo de los recursos. Con tan solo, con los 2,995 pesos que tiene Iztapalapa por persona, Clara Brugada en 3 años construyó 13 utopías, todas con alberca, todas con infraestructura deportiva, todas con infraestructura cultural, del tamaño más grande de la alberca olímpica. Mientras que Santiago Taboada hizo 0 obras. Mientras que el InfoDF a Clara Brugada le puso 10 de calificación en toda su administración, a Taboada lo reprobaron y le pusieron 4 de calificación. Y no lo decimos nosotros, lo dice el InfoDF. Entonces, yo creo que lo que queda claro, ahí está constatado, y no vale la pena seguir mintiendo y seguir generando miedos infundados. Bien, nos queda menos de un minutito para tu conclusión. Rapidísimo, Daniela. me parece que es importante hablar de hipocresía porque primero hablan de una ciudad de libertades, pero cuando las libertades atentan contra sus intereses, entonces califican a las personas de porros. Hasta hace poco apoyabas a los de Ayotzinapa y ahora son unos porros. Qué pena este cambio de postura. Y la segunda... Qué pena que no te la enteres segunda, que ya dijeron los de Ayotzinapa que no eran de Ayotzinapa. Población flotante. Pro derechos humanos. Aquí está la población flotante porque qué pena que no se informen. Han manejado también esto muy mal. Me parece que no sabe lo que es la población flotante. Es decir, Iztapalapa es la 7ª alcaldía con población flotante. Benito Juárez es la 3ª alcaldía con población flotante. Es decir, tienes más gente ahí que en Iztapalapa. Y aún así, con mucho menos recursos. Ahora yo diría, si es una ciudad tan segura, ¿por qué el jefe de gobierno está encerrado en el Palacio de Ayuntamiento? Si es una ciudad tan segura, ¿por qué el jefe de gobierno vive en la Nápoles y desde su celular escribe
que la alcaldía de Iztapalapa es una alcaldía muy segura. Se nos acabó el tiempo, pero estuvo muy bueno este debate. Ojalá que las dos nos puedan seguir acompañando por acá en Capital 21. Claro. Tenemos mucho que platicar rumbo a la próxima elección. Nos quedan menos de 3 meses para renovar nuestra jefatura de gobierno y desde Jueves de Debate le vamos a llevar toda la información que necesita. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Capital 21 es su casa. Ya los gracias. desmintieron, Dani. No, Infórmate. pues tus amigos. No, Tus ya han amigos. diputado. Esa invisibilización del trabajo femenino A veces no es tanto lo ciento de las mujeres es lo que menos de vemos menos y con acceso a la telenovela. Y que nuestras experiencias vivenciales, corporales, históricas, igual no tener identificación también a través de la música. También la misma música nos está llevando a esa persona. no tienen don, no sea demagogia.